Bienvenido a una nueva clase del curso de programación. Si llegaste hasta acá, te quiero dar mis felicitaciones por haber visto las más de 20 clases que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? En las cuales hemos abordado algunos de los primeros temas súper importantes a la hora de convertirse en un programador, como son nuestras primeras instrucciones en lo que es PCInt, los primeros conceptos, ¿sí? De programación, ¿sí? Hemos practicado bastante. Y ahora me gustaría que avancemos un poco en el siguiente tema, ¿sí? Que es un poco más aproximándonos a lo que vendría a ser un sistema del mundo real, ¿verdad? Ya yendo un poco más, digamos, a lo que es el mundo real en la modernidad, cómo se construyen los sistemas, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar nuestra querida PPT de nuevo, ¿sí? Y yo a esta parte del curso, ¿sí? Me gustaría llamarla, que la llamemos Introducción a Ingeniería de Aplicaciones, ¿sí? Quiero también mencionar, sí, que cuando yo me refiero a aplicaciones, cuando nos refiramos a aplicaciones, sí, durante este curso, no me estoy refiriendo simplemente o solamente a las aplicaciones que nosotros vemos en nuestros teléfonos, por ejemplo, ¿no? Que me suena que es lo primero que se nos puede ocurrir cuando escuchamos aplicación, es la aplicación que descargamos en nuestro teléfono, ¿verdad? Y aplicaciones, en el contexto de este curso, tiene un significado más amplio, ¿sí? Cuando nos refiramos a una aplicación, nos podemos referir a cualquier componente de un sistema o a un sistema, ¿sí? Propiamente dicho, a todo un sistema, ¿sí? Que es una aplicación, o a alguno de los componentes del sistema, ¿sí? Porque aplicación, la palabra aplicación lo que quiere decir es cuando nosotros aplicamos, ¿sí? Aplicamos el software para resolver un problema, ¿sí? Entonces no es solamente la aplicación que nosotros descargamos en nuestro teléfono desde el App Store, desde el Google Play, ¿sí? Entonces, avanzando un poco más, vamos a ver un poco lo que es la arquitectura, ¿sí? O el diseño más común que se ve hoy en día en los distintos proyectos en los que podamos participar como programadores, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos, ¿sí? Vamos a ir por partes. Quiero que empecemos viéndolo desde la derecha. Lo que tenemos a la derecha son distintos tipos de sistemas operativos, ¿verdad? Tenemos el Apple, por ejemplo, o iOS en los teléfonos de Apple. Tenemos Windows, por ejemplo, en un teléfono o en una computadora Windows. Tenemos Android, ¿sí? En los teléfonos Android. Y tenemos Linux, que es otro de los sistemas operativos disponibles para las computadoras, ¿sí? Entonces, todos estos cuatro que están a la derecha los vamos a llamar clientes, ¿sí? Cliente. ¿Y qué es el cliente? El cliente va a ser cualquier componente de nuestro sistema completo, el cual va a consumir la información. ¿Y de dónde la va a consumir? Del servidor, ¿sí? Servidor vamos a considerar en este diagrama, esta parte es la que puede variar dependiendo de cómo esté las tecnologías que estemos utilizando en el proyecto y tal, pero esto es como un diagrama bastante general de algo que se ve muy, muy seguido, pero estas tres partes le vamos a llamar servidor por ahora. Y ya vamos a ver en detalle por ahí un poco más cada parte del servidor, ¿sí? Pero por ahora le vamos a llamar servidor al conjunto de estas tres cosas, ¿sí? A todo lo que no es cliente, a toda esta parte la vamos a llamar servidor. Entonces el cliente lo que hace es pedirle información al servidor y el servidor se la devuelve, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más con un ejemplo de esto porque sé que a primera instancia puede resultar un poco extraño, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, a Instagram, ¿sí? Entonces vamos a decir que nosotros tenemos un teléfono, ¿sí? El cual tiene descargada la aplicación Instagram, ¿verdad? Instagram. Ahora, ¿qué pasa? Si yo por ejemplo, quiero ver en Instagram la pantalla principal, ¿verdad? Quiero ver las imágenes de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿De dónde salen esas imágenes? ¿De dónde yo estoy trayendo esas imágenes, verdad? No pueden estar todas las imágenes en el teléfono, no puede estar toda la información de todo el mundo en nuestro teléfono, porque sería imposible, ¿verdad? Tener toda esa información. Sería como que nuestro teléfono tendría que tener un almacenamiento ilimitado, ¿verdad? Lo cual no es posible. Esa es una de las cosas. Y otra cosa es cómo nosotros podríamos tener en tiempo real las actualizaciones de todo el mundo, ¿verdad? Si una persona
del otro lado del mundo sube una imagen, ¿cómo yo soy capaz de verla en mi teléfono, verdad? Bueno, ahí es donde entra el concepto de servidor, ¿sí? Entonces, yo necesito tener algo en el medio, ¿sí? Necesito tener algo a lo cual solicitarle la información. Entonces ahí es donde entra el concepto de servidor, ¿sí? Entonces yo desde mi teléfono, cuando yo pido cargar la pantalla principal, donde voy a ver todos los posts, ¿sí? Le voy a estar pidiendo al servidor que me envíe la información para después posteriormente en la aplicación mostrarla. La información está en el servidor y la aplicación lo que hace es mostrarla, simplemente ponerla en un formato bonito para que nosotros podamos ver la imagen, el texto, ¿sí? Lo que sea que otra persona esté subiendo. ¿Sí? Entonces, para ampliar un poquito este ejemplo, lo que vamos a hacer también, imaginemos también lo que decíamos antes, si yo tengo otra persona en otra parte del mundo también que está utilizando Instagram, ¿sí? Imaginemos que esta persona sube una imagen, quiere publicar una imagen. Cuando publica la imagen, lo que está haciendo en realidad es enviar esa imagen al servidor, ¿sí? Y el servidor, cuando yo actualice, cuando digamos que esta es la persona A, ¿verdad? Y esta es la persona B. Entonces la persona B publica una imagen, la va a estar guardando en el servidor. Y yo al ser la persona A, lo que voy a hacer es voy a pedirle al servidor las actualizaciones y voy a recibir esa imagen que subió la persona B. Entonces el servidor, ¿sí? Actúa como un intermediario, digamos, ¿no? El servidor es el que administra la información, administra todos los datos y se los va enviando a los distintos clientes que la solicitan, ¿sí? A la información. Y también, no solamente que la solicitan, sino que también desean guardar algún tipo de información, ¿no? Entonces tenemos el cliente A, el cliente B y el servidor es uno, ¿sí? Entonces cliente B publica una imagen, la va a estar publicando al servidor, y después el cliente A es el que va a estar pidiendo esa información del servidor para poder evidentemente mostrar esa foto, ¿verdad? Que subió el cliente B, ¿sí? Entonces más o menos, vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Sobre esto, vamos a ver más ejercicios y demás, pero básicamente esta es la idea de cliente-servidor, ¿sí? Clientes son en este caso los teléfonos con las aplicaciones Instagram, ¿sí? Donde el cliente B publica un post, ¿sí? Publica una imagen, por ejemplo, y la guarda en el servidor, ¿sí? Esa imagen que está publicando va al servidor y después desde el servidor los demás clientes pueden descargar esa imagen, esa actualización. Digamos, si hubiese más, pueden haber infinitos, así es como funciona, ¿verdad? También pueden recibir esa información, si este fuese el cliente C, por ejemplo, también pueden recibir esa información que está subiendo el cliente B. Entonces el servidor funciona como intermediario acá, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la arquitectura más general, digamos, el diseño de arquitectura más general que se está utilizando hoy en día. Tratemos de más o menos ir masticando esa idea, ¿sí? Ir pensándola, teniéndola ya en nuestra mente. Vamos a ver más ejemplos, como dije, así nos vamos metiendo más. Y esto tiene este diseño de cliente-servidor, tiene después también lo que le llamamos una arquitectura, un tipo de arquitectura que nos da un poco más de contexto en cuanto a cómo se va a comunicar el cliente y el servidor, ¿sí? Hasta ahora nosotros lo que definimos acá son, vamos a decir, los actores, ¿verdad? Los actores. O, sí, los diferentes sujetos dentro de nuestro mapa, ¿sí? Tenemos sujetos, cliente y servidor, son dos sujetos. Pero cuando nosotros queramos que el cliente y el servidor se comuniquen, tenemos que definir un lenguaje, digamos, ¿sí? ¿Verdad? Ellos se van a comunicar, se tienen que comunicar en el mismo lenguaje. Se van a comunicar, por ejemplo, si fuesen dos personas, digamos que el servidor es una persona y el cliente es otra persona, y se tienen que hablar entre ellos, tenemos que definir un lenguaje, ¿verdad? Un idioma.
¿Qué van a hablar? ¿Van a hablar en inglés? ¿Van a hablar en español? ¿En qué van a hablar? Bueno, entonces ahí es donde surge el concepto de REST. REST va a ser un conjunto de reglas, ¿sí? O de estándares que nosotros vamos a utilizar a la hora de comunicar nuestros sujetos entre ellos, ¿sí? Entonces leamos un poco lo que dice. REST es un estilo de arquitectura para el diseño de sistemas de software distribuidos. Se basa en un conjunto de principios y restricciones que permiten aplicaciones web escalables, confiables y fáciles de mantener. ¿Sí? Entonces es esto que digo, es un conjunto de reglas, ¿verdad? Como la tienen los lenguajes, los idiomas a la hora de hablar, ¿sí? Reglas a la hora digamos, de escribir, reglas a la hora de hablar, ¿me explico? Todas esas reglas, bueno, las vamos a estar aplicando acá al software a través de REST, ¿sí? En términos simples, REST proporciona un conjunto de reglas y convenciones para que las aplicaciones web se comuniquen entre sí de manera efectiva. Estas reglas se basan en el protocolo HTTP, que es el protocolo utilizado para transferir datos en la web, ¿sí? Entonces, bueno, HTTP es el protocolo, por ahí no nos preocupemos tanto por eso, podemos por ahí investigar un poco de qué se trata, ¿sí? HTTP, HTTPS, tal vez lo veamos, pero esto no es, por ahí, no es lo fundamental a la hora de ver esto, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos dos cosas. Vimos los distintos actores, ¿sí? O entidades en nuestra arquitectura, que vendría a ser servidor y cliente, y vimos el idioma o lenguaje que van a utilizar entre ellos para comunicarse, ¿sí? REST. Entonces la arquitectura, el diseño va a ser arquitectura de servidor cliente y el idioma en el cual se van a comunicar entre ellos va a ser REST, ¿verdad? Entonces acá también tenemos un diagrama, ¿sí? Que muestra un poco lo que habíamos visto en la filmina anterior, ¿sí? Tenemos el cliente, tenemos el servidor y se envían mensajes entre ellos utilizando el protocolo HTTP, pero se envían mensajes que siguen las normas de REST en este caso, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos la arquitectura cliente-servidor y están utilizando el idioma REST para comunicarse entre ellos, ¿sí? Y esto es algo que nosotros como programadores, esto es algo que vale la pena aclarar, cuando nosotros estemos pensando, ¿sí? En hacer un sistema, en hacer una aplicación, cuando la estemos creando, por ejemplo, desde cero, son cositas que nosotros vamos a definir al principio, ¿sí? ¿Qué tipo de arquitectura vamos a utilizar? ¿En qué idioma se van a comunicar? ¿Sí? Las diferentes componentes, diferentes actores de nuestro sistema. Pero bueno, estas son por ahí, lo que yo te estoy enseñando ahora son las arquitecturas más comunes, ¿sí? Los estándares que se están utilizando hoy en día, ¿sí? Esta arquitectura cliente-servidor y por ahí REST a la hora de elegir el modo en que se van a comunicar los distintos actores de nuestro sistema. Entonces, un poco, bueno, acá una vez que nosotros ya sabemos quiénes son los actores, ya sabemos en qué idioma se van a comunicar, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de mensaje, esto que nosotros dice mensaje, qué tipos de mensaje se van a enviar, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros vamos lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? Si recordamos un poco, es que acá va a haber uno de los actores que le va a pedir siempre información al otro actor, ¿sí? Y el otro actor va a retornar la información, ¿sí? No es al revés. También puede ser al revés, pero el caso más común, el que vamos a ver ahora al principio, ¿sí? Imaginemos que la única forma de que se entable esta comunicación es que el cliente le pida cosas al servidor, ¿sí? Siempre va a ser así, por ahora. El cliente le pide al servidor y el servidor devuelve algo, ¿sí? Entonces pensemos que es ese tipo de conversación. Solamente el cliente puede pedir cosas, ¿sí? Por ahora. El cliente pide y el servidor retorna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestro cliente? Siempre nos acordemos que todo esto nosotros lo construimos, lo vamos construyendo a través de los conocimientos que tenemos, vamos aplicando las distintas herramientas que tenemos para construir este sistema que nosotros nos proponemos para resolver ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras o qué tipo de mensajes va a utilizar el cliente para pedirle información al servidor? ¿Sí? Vamos de nuevo con el ejemplo del lenguaje. Cuando yo
Si yo, por ejemplo, si una persona, yo soy el cliente y yo le quiero pedir algo a una persona, voy a utilizar ciertas palabras para pedir algo, ¿no? Por ejemplo, si quiero agua, yo voy a decir, bueno, voy a utilizar este tipo de mensaje. Quiero agua, por favor, ¿sí? Por favor, dame agua, ¿verdad? O si yo quiero saber dónde está cierta cosa, ¿sí? Voy a utilizar otras palabras. Voy a decir, bueno, dónde está la estación de tren, por ejemplo, ¿verdad? Si yo le estoy pidiendo, y recordemos, yo soy el cliente y el servidor va a ser la persona a la que le estoy pidiendo cosas. Hasta ahora, esa persona no me puede pedir nada a mí. Solo yo como cliente le puedo pedir al servidor cosas, ¿verdad? Recordemos eso siempre. O otra cosa es que yo por ahí si tengo algo, ¿sí? Tengo un paquete y le quiero pedir al servidor, che, guardame este paquete. ¿Está? Entonces yo le estoy dando este paquete al servidor y le digo, che, guárdamelo por favor. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres cosas hasta ahora. Le estoy pidiendo tres ejemplos, ¿no? Le estoy pidiendo al servidor, por favor, dame agua, dónde está la estación de tren y por favor, guárdame este paquete, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas tres cosas. Ahora, bajemos ese ejemplo, ¿sí? A lo que es realmente, digamos, cómo se van a comunicar a través de REST en esos términos los diferentes agentes de nuestro sistema. Entonces vamos a tener acá tres de los verbos, se llaman verbos HTTP, ¿sí? Tres de los verbos más comunes que nosotros vamos a utilizar. Hay más, pero vamos a empezar con estos tres. Tres de los verbos más comunes que va a utilizar nuestro cliente para solicitarle cosas al servidor. Entonces, vamos a empezar con POST. ¿Sí? Lo que yo daba el ejemplo de, che, por favor, guárdame este paquete, ¿sí? Guardalo en algún lado, guardalo en tu almacén, guardalo, ¿sí? Servidor, toma este paquete, guardalo, porque después por ahí lo voy a necesitar y te lo voy a pedir. Entonces, en términos de nuestro sistema, vamos a hablar de un mensaje de tipo POST. ¿Sí? A través de un mensaje de tipo POST, nuestro cliente le envía un post, ¿sí? Envía un mensaje de tipo POST al servidor junto con un paquete, ¿sí? Entonces le envía POST, digamos que POST es la etiqueta. Por ejemplo, si se estuviesen comunicando a través de cartas, bueno, entonces yo le estoy enviando una carta, ¿sí? Yo como cliente le envío una carta al servidor con una etiqueta que dice POST y adentro tiene cierto ítem que yo quiero que me lo guarde, ¿sí? Porque dice POST. Entonces el servidor va a agarrar la carta, va a leer y va a ver que dice POST. Entonces, bueno, sabe el servidor, sabe a través de la etiqueta que dice POST que el contenido de esa carta lo tiene que agarrar y lo tiene que guardar, ¿sí? En su almacén. El servidor sabe que tiene que agarrar el contenido de esa carta y guardarlo, porque es una carta etiquetada como POST, ¿verdad? Entonces leemos. Dice, no idempotente, ¿sí? Por ahí a eso todavía no le demos mucha importancia, ¿sí? Vamos con lo siguiente, dice, también dice crear un recurso. El nuevo recurso suele subordinarse a alguna entidad padre. Ejemplo, un registro en una base de datos, ¿sí? En caso de éxito, retorna el código 201, la ubicación e información del recurso creado. Si el recurso no tiene URI, se utiliza el código 200-204. Bien, vamos a bajarlo esto a un idioma más coloquial, ¿sí? Dice, vamos, en caso de éxito, retorna el código, ¿sí? La ubicación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una vez que el servidor recibe la carta, ¿sí? Recibe la carta con el POST, el servidor me tiene que responder algo, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo, che, toma, guárdame esto, y el servidor me tiene que responder de alguna manera si recibió la carta que yo le envié, si la pudo guardar en su almacén, ¿verdad? Para que yo quedarme tranquilo. Yo me tengo que quedar tranquilo de que el servidor la guardó a la carta al contenido de la carta para después en algún momento, si necesito, poder ir a buscarlo, ¿verdad? Yo necesito quedarme tranquilo de que él recibió la carta y que guardó el contenido. Y en sistemas, esta respuesta nos la da generalmente el servidor a través de un código, ¿sí? 201 en este caso, que quiere decir bien. 201 quiere decir bien, guardado. Se guardó
se guardó satisfactoriamente, y también a veces nos da la ubicación en donde guardó ese contenido de la carta, para que quede bien claro, ¿verdad? Que mira, che, te guardé lo que vos me enviaste y lo guardé acá. Suele ser así, digamos. Y si no nos dice dónde lo guardó, también puedes utilizar el código 200, por ejemplo, que quiere decir, ok, estuvo todo bien. No nos está especificando que guardó nuestro contenido de la carta, pero 200 todo bien, ¿sí? 201 quiere decir que el contenido fue guardado específicamente, ¿sí? Quiere decir 201, contenido guardado. Y 200 quiere decir que todo anduvo bien. Entonces cualquiera de los dos códigos puede retornarlos y ambos van a significar, en la mayoría de los casos, que salió todo bien. Pero por ahí no nos perdamos tanto en esto de los códigos de respuesta y demás, sino que nos quedemos con esta idea de, en términos generales, ¿sí? De los mensajes, cómo se envían, cómo tienen la etiqueta y cómo este tema de cliente-servidor. Pasemos al siguiente. Entonces, post, recordemos que es cuando guardamos. Yo le estoy dando una carta al servidor, el servidor agarra la carta y ve que dice post, entonces sabe que tiene que agarrar el contenido de esa carta y guardarla en su almacén en algún lado. ¿Sí? Ahora get. Get, solicito datos. Bien, bueno, yo en el paso anterior había guardado, le había pedido al servidor, che, guardame el contenido de esta carta, y ahora ponele, yo necesito consultar ese contenido, ¿sí? Necesito recuperar ese contenido porque quiero, lo necesito leer el contenido de la carta, ¿sí? Porque tengo que hacer tal cosa. Entonces voy a agarrar y le voy a mandar una nueva carta yo como cliente le voy a mandar una nueva carta al servidor, y esta vez le voy a poner a la carta una etiqueta que dice get. Entonces el servidor sabe que cuando reciba esa carta y diga get, bueno, dice get, ¿qué más? Bueno, yo a través de get sé que estás queriendo consultar un contenido que me enviaste anteriormente, que yo debo tener, ¿sí? Porque me lo enviaste. Si me lo estás pidiendo ahora es porque yo lo debo tener. Y entonces, una vez que tiene el get, se va a fijar en esta parte que vemos que dice ejemplos, ¿sí? En la parte de ¿sí? En la parte de la URL, ¿sí? Donde yo le estoy dando un poco más de definición, digamos, estoy siendo un poco más explícito, ¿sí? Un poco más los detalles, ¿sí? de qué es lo que le estoy pidiendo que busque. Entonces yo le doy get y a su vez también le doy una ruta, que es la que, si recordamos en el post, a veces el servidor nos devuelve esa ruta para que nosotros la guardemos en algún lado, y después cuando queramos recuperarla vamos a necesitar esas dos cosas, ¿sí? Vamos a necesitar etiquetar nuestro pedido con get para que el servidor sepa que estamos solicitando algo, y además le vamos a tener que dar la ruta de lo que estamos pidiendo, ¿sí? Si no, el servidor va a decir, che, bueno, me estás pidiendo un recurso, me estás pidiendo un contenido, pero no me estás diciendo cuál. Porque por ahí vos me enviaste varias cosas y ahora me estás pidiendo cuál es el que querés, ¿sí? Entonces vamos a necesitar el get y vamos a necesitar además la ruta. Leemos un poquito acá, no le demos todavía importancia a la parte de idempotentes, porque ya vamos a ver qué significa. Entonces dice, retorna la representación del recurso en formato XML o JSON y el código de respuesta es 200. Si el recurso no es encontrado, retornará 404. Si la petición está formada, retornará con el código 400. ¿Sí? Entonces, código 200, de nuevo, esto es algo general, ¿sí? Que cuando nosotros nos estamos comunicando, el cliente se comunica con el servidor. También hay de por medio códigos de respuesta que son los que nos indican si la comunicación fue satisfactoria, si hay un error, ¿sí? A través de los códigos nosotros podemos saber a simple vista cuál es el estado de la petición, ¿verdad? Entonces dice, si el servidor encuentra lo que yo le estoy pidiendo a través de la ruta, si yo le envío get, le digo, che, dame este contenido que yo te envié anteriormente, ¿sí? Dame este contenido. Si el servidor lo encuentra en su almacén, nos va a devolver el contenido junto con un código 200, que quiere decir todo bien, ¿sí? Satisfactorio. Si el recurso no es encontrado, quiere decir, o sea que si yo le estoy enviando una carta
con la etiqueta get y una ruta, y esa ruta, cuando el servidor agarra, ve la ruta, la va a buscar al almacén y no encuentra nada, o sea, che, esto que me estás pidiendo yo no lo tengo, ¿sí? Porque no me lo enviaste o porque no lo tengo por alguna razón, porque se perdió, por lo que sea, me va a devolver 404, que significa en lenguaje de sistemas de computadoras, significa 404 no encontrado. ¿Sí? Me va a devolver simplemente 404 porque no encontró lo que yo le pedí. Entonces, bueno, ahí es donde por ahí entro en un problema, ¿viste? Digo, bueno, che, ¿por qué? Si yo te estoy pidiendo esto y me estás devolviendo un 404, evidentemente hay un problema. Porque ya sea que se borró la información, que yo tengo mal la ruta y te la estoy pidiendo en un lugar donde en realidad no es, ¿sí? Ahí es donde por ahí tenemos que entrar a ver qué es lo que está pasando. Y después, si la petición está mal formada, o sea, si yo le estoy pidiendo algo y se lo estoy pidiendo mal, o sea, si le estoy diciendo, che, buscame tal cosa y se lo estoy escribiendo mal, por ejemplo, con errores de ortografía, ¿no? Entonces después el servidor, che, lo lee así, dice, che, no entiendo lo que me estás diciendo acá, ¿sí? Entonces te devuelvo un 400 diciéndote, no entiendo lo que me estás pidiendo, ¿verdad? No es que no lo encuentro, no es que lo encuentro, sino que directamente no entiendo lo que me estás pidiendo. Y son 400. Y el último caso es el delete o el eliminar datos, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es, che, yo anteriormente lo primero que hice fue enviarte algo, ¿sí? Para que vos me lo guardes. Y ahora yo te voy a pedir que lo saques de tu inventario, que no lo tengas más almacenado, lo tires a la basura. Que yo agarro y te mando una carta que está con la etiqueta delete al servidor. Yo como cliente le envío al servidor una carta con la etiqueta delete. Y de nuevo la ruta que usé anteriormente para solicitar la información. La voy a enviar de nuevo para que el servidor agarre y che, diga, bueno, listo, ahora necesito me recibí esta carta que dice delete y la ruta, entonces voy a ir al almacén, voy a agarrar este ítem, ¿sí? Que está en esta ruta y lo voy a tirar a la basura. Entonces la próxima vez, si yo después de eliminarlo, si la próxima vez voy a ir a pedirle, che, que me lo devuelva, ahora me va a devolver un 404, me va a decir, che, yo no tengo esto, claro, porque yo lo eliminé, ¿verdad? Entonces me va a decir, che, yo ya no lo tengo esto. ¿Me explico? Entonces delete es el que utilizamos para eliminar del inventario cierto dato. Bueno, hasta acá vamos 27 minutos de video. La verdad que este es un video una clase súper larga porque es un contenido por ahí nuevo que estamos viendo y es por ahí bajar a tierra un montón de conceptos que están bastante divididos, ¿sí? Pero tratar de ponerlos en palabras simples para que se entienda. Esto va a llevar un poco más de tiempo, pero el aprendizaje que vamos a tener en esta etapa del curso es, creo que, de lo más importante, ¿sí? Es lo que nos empieza a dar un poco de noción de lo que vamos a estar haciendo y ya te empieza a dar un poco de conocimiento que te da la posibilidad de poder hablar con otra persona sobre sistemas y poder entender a la hora de ver cómo funciona un sistema, ¿sí? De a poquito vamos a ir metiéndonos en esos conceptos más por ahí técnicos, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá. En la clase siguiente vamos a terminar esta filmina, ¿sí? Estos temas que estamos viendo, así no se hace tan largo y de ahí vamos a ir para adelante. Así que, bien, te veo en la siguiente clase.